No deberías estar aquí. Hoy en día soy un anciano, y los eventos comentando este video tuvieron lugar hace mucho tiempo. Aún así, no he sido capaz de avanzar. La verdad es que no. De vez en cuando aparecen recuerdos fragmentados. Las imágenes de esa noche horrible me perseguían esporádicamente. Viendo que a estas alturas ya no me queda mucho tiempo en esta tierra, con la parca esperando con impaciencia, pensé que comentándoles todo por este video haría que mis últimos meses fueran más cómodos, de alguna manera. Al crecer teníamos una casa como cualquier otra. Era rojo. Los pigmentos de la pintura procedían de las minas de hierro más al norte. Las esquinas y los marcos de las ventanas eran blancos. Una gran parcela de tierra rodeaba nuestra casa e incluía un granero construido en el mismo estilo tradicional que la residencia principal. Kilómetros de pinos bordeaban la propiedad al norte y campos de trigo y centeno al este. Un pequeño camino de grava, no más ancho que un poco, nos conectaba con el mundo exterior. Si aún no lo has descubierto, llevamos una vida pintoresca y aislada. Pero fue bueno. Era una buena vida. Pido disculpas. Me estoy olvidando de mí mismo. Se vuelve menos raro con la edad. Supongo que te estarás preguntando a qué me refiero cuando digo nosotros. Una familia de 4, más cambio. Eso es lo que éramos. Mi hermana menor, Ingrid, era una artista talentosa. Comenzaría su viaje creativo haciendo muñecas de paja y dibujando en las paredes, para consternación de nuestros padres. En muchos sentidos, su espíritu no estaba atado a las realidades de la vida, que siempre he admirado. Mi padre era el típico granjero, aparentemente siempre armado con una hoz. La mayoría de los días usaba un sombrero hecho de paja y tirantes de jean. Tanto es así que algunas personas llegaron a llamarlo Kofosare, una traducción directa de vaquero con matices irónicos. Era de carácter fuerte y se preocupaba por su familia. A pesar de la compleja relación que teníamos, con el tiempo, me di cuenta de que él tenía que llevar una carga más pesada de la que cualquier hombre debería tener que llevar. Luego tenemos a mi madre, que era una mujer amable y gentil, pero nunca tuvo miedo de sacar a relucir su fiereza cuando regateaba durante las intensas negociaciones. Recuerdo una vez en el mercado local cuando logró convencer a nuestro vecino más cercano de que la vaca que estábamos vendiendo tenía poderes mágicos. No hace falta decir que comimos bien esa semana. Puede sonar extraño, pero así era la vida rural en ese entonces. Las hadas, los elfos y los trolls no eran simplemente folclore. La gente daba regalos a estos supuestos habitantes del bosque y les pedía que bendijeran sus cultivos. Cuando la cosecha resultaba abundante, daban las gracias a los seres. Cuando no era así, preguntaban qué era lo que los enfurecía. Creo que la mayor parte se redujo a la superstición, formas defectuosas de explicar lo inexplicado. La única excepción fue la de nuestros 2 últimos miembros de la familia. Cuando mi padre hablaba de ellos a nuestro alrededor, los llamaba ayudantes, porque eso era lo que eran, la mayoría de las veces. Cada vez que pensaba que no estábamos, cuando llegaba la hora tardía y la oscuridad se colaba en nuestra casa, los llamaba en voz baja Betar, una denominación más adecuada. La palabra en sí se traduce como duende, pero no se siente bien llamarlos así. Espíritus. Eran los espectros de la tierra. Era fácil de entender cuando era niño. En esencia, nos ayudaron con tareas domésticas en la propiedad a cambio de gachas, frutas y bonitas baratijas, que mi querida hermana elaboró con gusto. O mejor dicho, esa es la historia que nos contó nuestra madre cuando éramos demasiado pequeños para conocer el lado más oscuro del arreglo. Un día, Ingrid y yo nos encontramos en lo profundo del bosque. Árboles altos, más viejos que nuestro país, se elevaron hacia el cielo desde sus comienzos cubiertos de musgo. A pesar de que el sol brillaba intensamente,
Sus rayos no podían perforar a esos antiguos gigantes. Habíamos estado jugando a algo que se nos ocurrió: ayudantes y pastores. Era una tontería, como cualquier juego conjurado en la mente de un niño. Uno de nosotros empezó como vaca y el otro como pastor. La vaca se volvería salvaje debido a un caso particularmente grave de la enfermedad de las vacas locas. Por supuesto, al angustiado pastor no le quedaría otra opción que buscar la ayuda de los famosos ayudantes. Un regalo para los ayudantes imaginarios más tarde, generalmente una piña convertida en un animal, la vaca se curaba. Mi hermana mugió enfáticamente, o al menos eso creí. Eso fue increíble. Hazlo de nuevo. No creo que haya sido yo. Resulta que habíamos escuchado una vaca real, lo que provocó una exploración. Nos movimos a través de espesos arbustos, sin importarnos los pequeños rasguños de las espinas que no se veían. La vaca emitió otro sonido, pero esta vez estaba mucho más cerca. Sin embargo, fue menos un humilde mugido y más un grito penetrante. La pobre estaba adolorida. Nos acurrucamos en el suelo y nos metimos en un arbusto. A través de él vimos la fuente del sonido. La vaca yacía ensangrentada en el centro de un círculo hecho de piedras separadas. Si la memoria no me falla, fueron 5 o 6. No voy a entrar en muchos más detalles sobre el estado de la vaca, pero era malo. Mi hermana pequeña nunca había visto tal brutalidad y dejó escapar un suspiro. El jadeo se convirtió en sollozo y el resfriado se convirtió en llanto. Traté de hacerla callar, pero alguien ya nos había escuchado. Lo que siguió fue la reprimenda del siglo. Mi padre nunca había estado tan enfadado con nosotros como entonces. Como yo era el hermano mayor, la mayor parte se dirigía hacia mí. Me arrastró por el brazo todo el camino de regreso a casa, mientras murmuraba cosas furiosas. Mi hermana caminó a su lado, todavía en estado de shock por la espeluznante visión. No escuché lo que dijo, ni grité. Lo único en lo que podía pensar era en mi padre de pie junto a la vaca, con la hoz cubierta de carmesí en la mano, bailando una danza terrible. La sangre y el brillo blanco de la hoja me recordaban a nuestra casa. Nunca volví a ver a mi padre de la misma manera. Más tarde esa noche, cuando la emoción inicial se había calmado, intenté hacer algunas preguntas. Mis padres estaban a la defensiva, pero pronto los desgasté. Al parecer, por fin tenía la edad suficiente para conocer los secretos de los espectros. Mamá llevó a Ingrid al piso de arriba. Mi padre me sentó a la mesa de la cocina, con la luz de las velas parpadeando en su rostro. Lo que viste fue un sacrificio. ¿Un sacrificio? ¿Es lo que dices? Sí, como las gachas que ponemos en el alféizar de la ventana, o las muñecas que hace tu hermana. Pero a veces exigen más. ¿Por qué? No lo sé. Hay muchas cosas que no sabemos de ellos. Sabemos que están intrínsecamente ligados a esta tierra, porque han vivido aquí más tiempo que cualquier hombre. Sabemos que nos toleran, incluso nos ayudan, porque les llevamos regalos. Sabemos que nos respetan, siempre y cuando nosotros los respetemos a ellos y a la tierra que tomamos prestada. Continuó durante un tiempo, detallando los muchos principios de vivir con espectros. Se suponía que no debías perturbar sus caminos, por ejemplo. Una regla que se hacía más difícil por el hecho de que sus caminos eran invisibles y estaban en constante cambio. Nunca se le podía negar un deseo a un espectro por completo, pero afortunadamente no solían ser muy exigentes y siempre venían con la recompensa de un campo arado o vacas ordeñadas. A medida que continuaba explicando, comencé a conectar los puntos. No era posible que mi anciano padre dirigiera la granja él solo. Era casi un milagro que nuestra familia hubiera prosperado de la manera en que lo hicimos nosotros.
excepto que no fue un milagro. Después de todo, me dio las gracias por escucharme y me dijo que ahora estaba al tanto, lo que significaba más responsabilidad a partir de ahora. Estaba contento con sus respuestas y comencé a subir las escaleras cuando un pensamiento me golpeó. Padre, ¿qué aspecto tienen? Se giró rápidamente para mirarme. Su rostro parecía casi descolorido. El parpadeo de la luz resaltaba sus arrugas de una manera que lo hacía parecer mucho mayor de lo que era. Vete a la cama, hijo. Un tiempo después de esa fatídica conversación, mi madre cayó enferma. Tuberculosis, dijeron los médicos. La peste blanca. Pasó gran parte de su tiempo en el hospital. La visitábamos a menudo, llevándole pequeñas baratijas. Mi hermana estaba inconsolable y entró en una profunda tristeza, pasando muchos días encerrada en su habitación. Esto significaba que mi padre y yo teníamos que hacer la mayor parte del trabajo en la granja solos. Madrugadas y madrugadas durante meses. Era un trabajo agotador, especialmente para un adolescente en crecimiento y su edad mayor. Sin embargo, hubo aspectos positivos. Diría que me convertí en un hombre en esta época y me acerqué más a mi padre, que suele ser distante. Además, no estábamos completamente solos. Los espectros fueron un regalo del cielo durante este período, y gran parte de mi trabajo se centró en mantenerlos felices. Mi padre me hizo entrar, me inició lentamente. A veces me equivocaba, lo que provocaba la desaparición de herramientas o incluso de ganado. Podían ser traviesos, me había dicho. Cada vez que mis pecados se volvían demasiado atroces, escuchaba el golpeteo de los pequeños pies en el techo en la oscuridad de la noche. Ventanas que se abren, susurros en un idioma que no reconocí del bosque. Y siempre, justo fuera de mi campo de visión, sentía figuras oscuras escondidas. Estas amenazas tácitas se sentían empapadas de odio y rencor, muy lejos de los seres benévolos que mi padre había descrito. Pero sospechaba que eran capaces de algo más que bromas inofensivas, y por la forma en que mi padre había reaccionado cuando le pregunté por su aspecto, él también lo hizo. Con el tiempo le cogí el tranquillo a las cosas. La granja funcionaba sin problemas sobre los hombros de 2 hombres y su ejército de benefactores ocultos. Se hicieron cálculos y llegamos a la conclusión de que la cosecha anual cubriría casi todos nuestros gastos durante 2 años. Al mismo tiempo, mi madre finalmente volvió a casa del hospital. Ingrid se llenó de alegría. Nunca le dije a nadie que a menudo me escabullía por la noche, llevando lujosos regalos a los oscuros, broches de plata ornamentados que había robado, pendientes y pulseras doradas. Todo fue a parar al círculo de piedras en el bosque. No les pedí riquezas ni una chica bonita de la que enamorarme. Solo quería que mi madre sobreviviera. Durante todos mis viajes al altar de sacrificios, nunca los vi, pero aún así me proveyeron. Siempre me los imaginé de la manera en que la tradición los había pintado para mí. Un tipo pequeño, bastante regordete, feliz, con un sombrerito puesto. Por otra parte, una energía siniestra había caído sobre la granja a pesar de las muchas cosas buenas que sucedían. Ya no me atrevía a imaginarlos. Hoy te conviertes en un hombre. ¿A qué te refieres? ¿Te acuerdas de la vaca? Me estremecí. Esperemos que no se notara. Por supuesto que me acuerdo de la vaca. Resulta que me tocó a mí sacrificar a un ser vivo, una primicia. Hasta entonces siempre eran cosas pequeñas, cosas muertas. Ahora tendría que quitar una vida. Elegimos un toro mayor. Estaba enfermo, y lo más probable es que no durara el invierno de cualquier manera. Por lo que sabíamos, no los comían para que la enfermedad no importara en la calidad del regalo. Lo hizo más fácil, pero no mucho.
Me abrí paso por el bosque con una correa, conectada en un extremo a mi mano y en el otro a Gunnar. Era una sensación extraña. Gunnar había estado vivo más tiempo que yo. Había visto mucho, desde los humildes comienzos de nuestra familia hasta el descubrimiento de los espectros. Recuerdo que me preguntaba si entendía lo que estaba a punto de suceder. Cuando lo miré a los ojos, decidí que no. El ritual tenía que realizarse de cierta manera. Comencé atando la correa a un árbol cerca del círculo y comencé a cubrir al toro con sebo de buey. Me quité una pequeña bolsa de la cintura y sumergí los dedos en su contenido. Almagre. Pinté una especie de signo que mi padre me había enseñado en la frente de Gunnar. Si era una carta, era de un idioma que no conocía o del que ni siquiera había oído hablar. Ni el latín, que habría sido mi suposición preferida en lo que respecta a las lenguas de sacrificio, ni el sueco. Un misterio. El cuchillo se movió rápidamente a través de la garganta del toro. Antes de que tuviera tiempo de contemplar la moralidad de la situación, Gunnar se acostó frente a mí. El rojo de la nieve era demasiado pronunciado para ser ocre. Sangre. Había decidido matar rápidamente, no solo por el bien de Gunnar, sino también por el de los espectros. El paso más importante para sacrificar a un ser vivo era la danza. Habíamos estado despiertos hasta tarde muchas noches practicando los movimientos. El padre había recalcado la importancia de hacerlo correctamente. Mis movimientos eran espasmódicos, tal como me había mostrado. Me sentí como si reviviera el momento en el bosque, observándome a mí mismo. La danza recordaba los últimos segundos de vida de un animal, antes de que llegara la muerte. A veces incluso parecía el rigor mortis después de la muerte. La danza era la muerte, en cierto sentido, o al menos estaba estrechamente relacionada con ella. Di un suspiro de alivio. El hecho estaba hecho. Pero justo cuando me di la vuelta para comenzar la caminata a casa, vislumbré una figura a medio camino escondida detrás de un árbol. Susurros en ambos oídos. Un dolor de cabeza creció en mi sien derecha. El espectro salió a la luz de la luna y lo vi por primera vez. Bajo, no más alto que 1 metro. Su cuerpo era un revoltijo brillante de formas que parecían estar transformándose constantemente. La forma parecía más o menos humanoide, pero estaba claro para mí que no se suponía que entendiera su forma. Ferro fluido. Eso es de lo que parecía que estaban hechos. Ferro fluido opalescente, vidrioso, activo. Podría haberlo confundido con belleza si no fuera por la máscara que llevaba. En la parte superior de la forma había una máscara blanca, con anillos negros rodeando los agujeros para los ojos. Los ojos eran de un amarillo pálido y brillante, y me observaban de cerca. También había un agujero para la boca, colocado de tal manera que parecía que estaba frunciendo el ceño, y en la boca había filas y filas de dientes finos y mortales. El espectro me señaló. Su brazo comenzó a estirarse. Se limitaba a decir o chillaba, sin mover la boca. Corrí a casa, aterrorizado. Cuando finalmente llegué a casa, la casa estaba en ruinas. Muebles tirados por todos lados, fragmentos de vidrio cubriendo el suelo de madera, tablones arrancados directamente de la pared. Y mi madre había desaparecido. Encontré a Ingrid catatónica al pie de la escalera, y mi padre la estaba consolando. Agarró un hacha con fuerza. Al parecer, Ingrid había oído arañazos en la puerta. Había corrido a decírselo a mi madre, que le dijo que se escondiera. Corrió a su habitación, se metió debajo de la cama y contuvo la respiración. Escuchó un fuerte ruido y el sonido de golpeteos de 20 pies. Un grito, y luego silencio. Silencio durante 2 minutos, calculó. Luego,
una carcajada maníaca. Los espectros se arrastraron por la casa, buscando a Ingrid. Removieron todas las piedras de la casa y estuvieron a 1 centímetro de atraparla también. Habían entrado en la habitación en la que se escondía, al menos 3, haciendo un sonido como si estuvieran tratando de olerla. Un largo brazo comenzó a palpar la parte inferior de la cama y finalmente agarró el pie de mi hermana. Quiso que mi padre oyera los gritos y entrara en la casa, blandiendo una antorcha y un hacha, justo cuando la criatura había encontrado a Ingrid. Se dispersaron, algunos saltando por las ventanas abiertas, otros pareciendo desaparecer en el aire, pero ni rastro de nuestra madre. Esto era nuevo. Nunca antes habían invadido nuestra casa. Claro, harían notar su presencia golpeando las ventanas y arrastrándose por el borde del bosque, pero nunca así. Tal vez la seguridad ya no lo era. Papá se descuidó después de esa mañana espantosa. Nunca dije nada, pero en el fondo siento que se rindió. Y estaba enojado con él por eso. Todavía tenía 2 hijos que cuidar, aunque sé que me culpaba por todo. No sé qué hice mal, hasta el día de hoy. Duraríamos 6 meses más en esa granja. Estaba oscuro, pero no en el sentido normal. Algunas noches son más oscuras que otras, eso lo sé ahora. En retrospectiva, tal vez fue una señal. Hagan las maletas ahora. Váyanse de esta mierda, de estas tierras abandonadas por Dios. Por desgracia, no puedo cambiar el pasado. Papá y yo estábamos comiendo una cena silenciosa, una especie de guiso con una guarnición de patatas. Frente a mí estaba sentado un hombre destrozado, con las marcas del tiempo destrozando el mármol. Ingrid, después de que nuestras madres sufrieran la muerte, se había acostumbrado a los paseos nocturnos. Mi padre había protestado, pero ella era implacable. Su determinación me recordaba a mamá. Esta noche de julio en particular, ella irrumpió por la puerta, lo que le dio a mi corazón algunos problemas para seguirle el ritmo. Parecía angustiada, horrorizada, pero lo peor de todo, triste. Perturbé su camino. Se limitó a afirmar. No hubo preguntas, nada de ¿cómo sabes que pisaste una de sus carreteras si son invisibles? No. Vamos a esperar a ver qué pasa. Todos sabíamos que no debíamos pensar racionalmente sobre los espectros. Si Ingrid sabía que había caminado por uno de sus caminos, lo había hecho. Papá se levantó. Recoge tus cosas. Solo lo esencial. Necesito liberar a los animales del establo. No quiero darles nada gratis. Era una mala idea. Ahora podía irse con nosotros. ¿Por qué tenía que ser tan terco? Sin embargo, no sirvió de nada detenerlo. Oh, cómo desearía haberlo detenido. Agarró la chaqueta y la hoz, sorbió lo que quedaba del guiso en movimiento y salió corriendo por la puerta. Ingrid y yo empezamos a hacer las maletas. La ayudé con lo que constituía solo lo esencial, mientras trataba de empacar la mía y también la de mi padre al mismo tiempo. Algo de ropa, el cuchillo mora que me había regalado mi padre y uno de los collares que había robado. Eso era todo. El resto quedaría atrás para siempre. Había un reloj invisible que hacía tic-tac flotando en el aire. El pavor en el aire comenzó a hacerse espeso. Casi se podía tocar. ¿Dónde estaba? 10 minutos, 15 minutos, 25 minutos. Algo había salido mal y tuve que ir a ayudarlo. Le pedí a Ingrid que arrancara el camión. Me dijo que sabía cómo hacerlo. Luego me fui a las carreras. No creo que nunca, ni lo haría nunca más, corriendo tan rápido. Apreté el cuchillo con el puño y empecé a prepararme para lo que me iba a enfrentar. Curiosamente, podría haber pasado toda mi juventud preparándome para esa visión, y no sería suficiente.
Entré en el granero en silencio, y el granero pareció responder con su propio silencio. No hay animales de los que hablar. Había logrado liberarlos. Pero, ¿dónde estaba ahora? Me agaché y atravesé el edificio lentamente. Había heno y mierda esparcidos por el suelo, pero no era momento de ser elegantes. Un olor extraño emanaba del rincón más alejado. Al principio era sutil, luego más fuerte y finalmente nauseabundo. Pudrirse. Muerte. Doblé la esquina y casi vomité. Contra la pared, a 2 metros de altura, estaba mi padre. Su torso se separó de su cabeza y extremidades. Todas sus partes estaban clavadas hacia la madera de una manera similar a la de Jesús, pero la cruz no estaba conectada. Cuando me acerqué un poco más vi que, de hecho, estaba conectado, por finas tiras de carne. Un vaquero crucificado. En mi estado de shock solo pude pensar en 2 cosas. ¿Cómo avanzó la podredumbre tan rápido? ¿Y dónde estaban? La respuesta a la segunda pregunta aparecería al instante, porque aparecieron al instante. Se materializaron de la nada. Algunos estaban colgados de mi padre, clavándole extremidades como garras, mientras lo cubrían con sebo de buey. Algunos bailaban debajo. Algunos me miraban con ojos amarillos y vacíos. Decenas de horrores cristalinos descendieron sobre mi ubicación con desesperación. Se pisaron, se empujaron para llegar a mí. Fue el más antiguo de los instintos el que me dijo que corriera. Así lo hice. Siempre iban un paso por detrás. Sentía como si me fueran a agarrar en cualquier momento, haciendo Dios sabe qué conmigo. Imaginé el filo de sus dientes. Me imaginé lo que escondían detrás de esa máscara. En ese momento, tuve la certeza de que si el hombre alguna vez miraba su rostro desenmascarado, se volvería loco. Apenas logré salir del granero antes de que uno de ellos me abordara. Me inmovilizó en el suelo y le clavé el cuchillo en el cuerpo. El material de su cuerpo cambió rápidamente de forma sólida a líquida en el área donde lo golpeé. Flotaba en el aire, sin verse afectado por la gravedad. Luego se volvió a materializar como sólido, unido al espectro una vez más. No surtió ningún efecto, pero me dio una fracción de segundo para zafarme de su agarre. Vi los faros de nuestro camión. Eché a correr. ¿Dónde está? Está muerto, vamos. En el coche me di cuenta de que faltaba gran parte de lo que solía ser mi pantorrilla. Todo el músculo, arrancado, casi en limpio. Alguien debe haber estado cuidando de mí. No sé si posiblemente corrí esa distancia en esa condición de otra manera. Después de un par de minutos, me desmayé por el dolor. Entonces, ahí está eso. Nunca pude dormir bien después de esa noche. Podría jurar que empecé a oír sus susurros por todas partes, el sonido de sus pies escabulléndose, apenas fuera de la vista. Pero nunca los volví a ver. Deben haber estado atados a la tierra, gracias a todo lo que es santo. Tanto Ingrid como yo nos logramos una buena vida, pero la llevamos con nosotros a donde quiera que vayamos. No sé quién se mudó allí después de nosotros. Rezo para que sigan vivos. Rezo para que hayan descubierto a los espectros y lo que significan. De lo contrario, que Dios descanse en sus almas. Danny Phantom. Mi nombre es Daniel Suárez Vega y nos vemos.